nordeste y el oriente antioqueño siguen resistiendo, a las mujeres y hombres que nos han dado ejemplo de resistencia en la Comuna 13, y a los campesinos venidos desde Ituango y San José de Apartadó, que se encuentran en esta asamblea, ejemplo de persistencia. Reciban del capítulo Antioquia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado un fraternal saludo y los mejores deseos de éxitos en esta asamblea. Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad. Somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, estamos en la 10ª Asamblea del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Antioquia. Esta vez nos convoca a discutir el tema de los derechos a la verdad y la justicia en el marco del proceso de diálogo que se tiene en La Habana. Básicamente nosotros pretendemos discutir propuestas frente a una posible comisión de la verdad y frente al tema de justicia, sobre todo de cara a la responsabilidad del Estado. O sea, nos preocupa que en la actual coyuntura se esté hablando solo de los crímenes de la insurgencia, solo de la responsabilidad de las guerrillas y se esté dejando de lado la responsabilidad del Estado en los crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el país. Entonces queremos también plantearle a la sociedad colombiana, al Estado, a la comunidad nacional e internacional, que las víctimas de crímenes de Estado también merecemos ser escuchadas y merecemos que se tengan en cuenta las propuestas frente al reconocimiento de nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y no ser excluidas de este proceso como ha venido siendo la práctica. Este espacio para las víctimas en Antioquia ha sido la posibilidad de conocernos y reconocernos, de asumir nuestro papel en la lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Desde 1995, cuando iniciamos el proceso del proyecto Nunca Más, venimos desarrollando la dinámica de asambleas regionales que buscan hacer de la discusión un espacio para las víctimas, sin abandonar la denuncia y la documentación de los casos tan importantes para nosotros. Uno de los aspectos más importantes del espacio fueron las propuestas que salieron de las mismas víctimas para que se garantice el derecho a la verdad y la justicia. La visibilización de las víctimas en los espacios regionales de poder y juntas de acción comunal, y la exigencia al Estado local para que no revictimice mediante el desplazamiento a quienes ya fueron víctimas, fueron las propuestas de mayor acogida. Por otro lado, resaltó el rechazo de la Asamblea al informe de derechos humanos presentado por el gobierno el pasado 24 de junio, porque carece de participación de las organizaciones de víctimas. Ese informe, que yo no me lo he leído, apenas salió ayer, está muy calientico, que debe de ser muy interesante por el tipo de análisis que hace allí, pero que también me genera la inquietud en términos de cómo puede hablarse de un informe de la verdad, de lo que ha pasado en términos del conflicto armado en el país, sin una participación clara y real de las víctimas de ese conflicto armado. O sea, yo creo que esa es una pregunta que tenemos que entrar también a analizar para efectos de que como Asamblea del Movimiento de Víctimas podamos tomar decisiones y podamos tomar puntos de discusión sobre ese tema. El lanzamiento del informe general del Centro de Memoria ayer. Digamos que sin haber leído completamente el documento, porque es un documento nuevo, ya sabemos algunas cosas sobre el documento, pero sí podemos opinar sobre el proceso, que es hasta ahora lo que hemos vivido y conocemos. Entonces, claro, lo primero es decir que esta iniciativa nació bajo unos enfoques que nosotros no compartimos, sobre todo de la forma como se lee el conflicto, se explica el conflicto y se otorgan responsabilidades a los grupos y al Estado mismo. Nosotros lo que vimos fue que en el gobierno Uribe no había la real intención de crear mecanismos idóneos para la búsqueda de la verdad. El ejemplo es que en Justicia y Paz era muy difícil acceder
a las versiones, y aún más las versiones no daban cuenta de la complejidad de los crímenes de los paramilitares. Y además era evidente que el gobierno de Álvaro Uribe no quería hacer una comisión de la verdad. Como no quería hacer una comisión de la verdad, empezó a utilizar la CNR y el Centro de Memoria para convocar algunas organizaciones y para generar algunas dinámicas que pudieran suplir la necesidad de tener una comisión de la verdad y una estrategia de búsqueda de la verdad importante. Entonces, estos informes, porque este informe general es precedido de un par de informes locales y sobre unas masacres y unos casos particulares, con estos informes tratar de suplir la deuda de memoria y verdad que había en Colombia. Ahora, ¿qué hicieron? Conformaron equipos inconsultos. Ese es el vicio originario de estos procesos. No convocaron a las organizaciones de víctimas, es decir, que allí en esos trabajos investigativos no vemos, digamos, énfasis en temas que son muy complicados para el Estado. Crímenes de lesa humanidad, genocidio contra grupos políticos de oposición, bloqueos alimentarios, bloqueos de medicamentos, que son actuaciones visibles de la fuerza pública que todo el mundo conoce en las regiones y que se han documentado en todo tipo de informes. Entonces, claro, con todos estos temas de la verdad, lo que tenemos es un juego de hipótesis, un juego de intencionalidades por crear correlatos sobre la verdad y la memoria del conflicto. Claro, como al Estado le interesa algún tipo de estas versiones, pues las promueve oficialmente. Y esto va en contravía, digamos, de lo que ha dicho, digamos, de los avances en justicia transicional en el mundo, que lo que han mostrado es que estos espacios deben crearse, deben tener el respaldo oficial, pero deben ser independientes del Estado y deben ser espacios que hablen de todas esas hipótesis sobre el conflicto o sobre los graves crímenes. Entonces yo creo que eso hace muy débil el informe que sacó ayer el gobierno. Un informe además que no tiene muchas consecuencias, porque el gobierno, sabiendo que son crímenes que se han cometido en la última década, en las últimas 2 décadas, aunque el informe es de 1958, sabemos que las mayores cifras de asesinato y desplazamientos están entre el 90 y el 2000. O sea, hace muy poco ocurrieron todos estos crímenes y el Estado como que decide ayer, con las palabras del presidente se veía que estos temas no deben asumirse desde el punto de vista penal, lo que es un error completamente. Claro, si nos ponemos a analizar de una forma más detallada esto, nos vamos a dar cuenta que las responsabilidades que hay allí son responsabilidades de gran envergadura. Podría estar implicado hasta el mismo presidente si se comprueba su responsabilidad en la política que tuvo como resultado los falsos positivos en este país. Entonces, es usar el relato, usar el correlato de la verdad y de la reconstrucción de la memoria a favor de una tesis y exculpando al Estado de su responsabilidad sistémica en los crímenes de este país. El primer paso fue poner a las víctimas en el centro de las políticas del gobierno con la ley de víctimas. Para el gobierno y para mí era perfectamente claro que el punto de partida de cualquier solución al conflicto era el reconocimiento y el resarcimiento de las víctimas. De la mano del Congreso, y luego de consultar una gran variedad de organizaciones, discutimos y redactamos una ley que, como ninguna antes, expresa el compromiso del Estado colombiano con la satisfacción de los derechos de las víctimas. Hoy a las 8 de la mañana se estaba discutiendo en la Corte Constitucional el tema del marco jurídico para la paz y estaba todo el gobierno en pleno, desde el presidente de la República, el ministro del Interior y de Justicia, el presidente del Congreso de la República, sustentando por qué la Corte Constitucional tenía que mantener
la legalidad, la vigencia de ese marco jurídico para la paz. O sea, a mí me parece que a nivel simbólico es el Estado en pleno, juntos, lanzando el mensaje de que ese marco jurídico para la paz tiene que mantenerse para poder negociar con los grupos de guerrillas que en ese momento se están planteando en el país. La demanda de inconstitucionalidad, una de las demandas en contra de ese marco jurídico para la paz, las presentan las organizaciones de víctimas, las presentan las organizaciones de derechos humanos. Hace casi 2 años vine a reunirme personalmente con ustedes. Mi preocupación en ese entonces era la falta de un marco jurídico adecuado para cerrar de la mejor manera los procesos de justicia transicional en curso y sobre todo para poner en marcha una verdadera estrategia integral de justicia transicional. Entonces vamos a mirar si hay dadas las condiciones, si se están discutiendo las condiciones para que la sociedad cambie, para que las instituciones cambien, para poder realmente que mi sacrificio de que mi caso no se investigue pueda tener realmente como otra contraprestación. Entonces yo voy a tener una democracia, yo voy a vivir efectivamente en paz, yo no voy a tener el poder de los paramilitares encima dirigiendo el país, yo no voy a tener una fuerza pública que esté permanentemente dedicada a abusar de los ciudadanos cuando salen a una protesta o cuando voy caminando por un barrio, si soy joven, si soy población LGTB, si soy afro, si soy indígena. O sea, eso es un poco lo que tenemos que mirar. Si esa tal renuncia que nos piden que hagamos como sociedad se va a ver reflejada en que el país cambie, en que las instituciones cambien y que cambien esos factores que dieron origen al conflicto armado.